Es Natalie Vanessa Ramírez del grado 1102 y hoy vengo a dar una pequeña reseña acerca del libro Cóndores no entierran todos los días del autor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Una pequeña introducción al libro es que Cóndores no entierran todos los días fue escrito por Gustavo Álvarez Gardiazabal y dio la luz del día en 1972. Trata de una historia de un asesino a sueldo en Colombia durante la violencia bipartidista y se desgrana una sucesión de interminables muertes que se narran de una manera completamente descriptiva, dato político constante en Colombia, y de ahí la novela lo recrea de una manera exacta y repetida. En la escala del 1 al 5, ¿cuánto calificarías este libro? Lo calificaría en un 4, puesto que a pesar de que me parece un excelente libro y la película es hermosa, me parece que fue muy complicado para mí leerlo, puesto que primero tiene un diccionario bastante fuerte y segundo, me parece que por lo menos para mí fue enredado con los personajes. Segunda pregunta, ¿qué sentido le encuentras al título del libro ahora que lo terminaste? Puedo entender que es un tipo de metáfora, ya que el cóndor es un símbolo colombiano y también es un símbolo de poder. En este caso era una manera de decir la lucha bipartidista entre los conservadores y los liberales y cómo Mario Lozano adquiría poco a poco poder. Tercera pregunta, ¿qué ideas o conocimientos nuevos adquiriste que no tenías antes de comenzar el libro? Hay demasiados, empezando por la dicción que pude presentar al libro, por ejemplo, con la película, no solo con la película, sino con los textos. Los textos eran extremadamente bien argumentados y además de el diccionario que manejan es extravagante, muchas palabras no las conocía, me tocó investigarlas, además se muestra mucho los arraigos de la cultura. Cuarta pregunta, ¿a qué libro, película o canción te llevó la lectura? Además de su dichosa película, me hizo recordar y me hizo escuchar mientras leía el libro la canción ¿Quién los mató? Porque a pesar de no ser de la misma época, me parece excelente cómo podríamos agruparla, de que pasaron tantos años e igualmente se sigue viendo la misma violencia en el mismo lugar, de la misma manera, de un sector a otro. Quinta pregunta, ¿cuál fue tu frase favorita del libro? Mi frase favorita del libro, aunque a muchos les parezca pequeña, es: por eso quizás lo colgaron del campanario y le vaciaron íntegramente su cadena de almacenes. Demuestran claramente de que a Colombia no le importaba la dignidad humana en ese momento, mucho menos los derechos humanos, y simplemente le interesaba el poder y la corrupción. Esta pregunta, si pudiera ser o no algún personaje del libro, ¿cuál estarías feliz de ser y cuál no serías para nada? Me encantaría ser Mario Lozano, María Lozano, porque a pesar de que es un personaje extremadamente sádico y con comportamientos impulsivos y que no me representa actualmente, por lo menos en mi manera de ver la política, es un personaje cumplido. Por ejemplo, cuando iba a la misa de 6, no faltaba, ese hombre no faltaba, siempre estaba ahí. Él era cumplido en ese sentido. Más me parece un personaje totalmente bien construido para la novela. Un conservador desde pequeño que vende quesos a los 17 años, me parece excelente. Igual no me gustaría ser para nada Agripina. Agripina me parece un personaje triste, no tanto porque lo describan de esa manera, sino por el contexto en el que está. Acarreado a un matrimonio en el cual no es que se demuestre mucho afecto y además con conductas de un esposo machista, definitivamente no sería el lugar en el que a mí me gustaría estar. Séptima pregunta, ¿cuál crees que es la fortaleza más grande del libro? ¿Su historia, su ritmo, su ambientación, su lenguaje o personajes? Definitivamente el lenguaje. ¿Por qué? Se me dificultó muchísimo leerlo, porque era excelente para describir las escenas. Es excéntrico, es un libro excéntrico. Yo adoro los libros excéntricos, por lo cual me dio gusto leerlo. Y cuando me vi la película, vi que realmente era gráfico, definitivamente. La pregunta, ¿recomendarías al libro? ¿A quién y por qué? Yo creo que es un libro que recomendaría a los abuelitos. Es un libro que yo definitivamente recomendaría a las personas que no por lo menos vivieron esa época, pero sí generación futura. Que describe perfectamente cómo era la sociedad colombiana, por lo menos de Tuluá o de Palmira, porque también se nombra Palmira, que es una manera en la cual las personas van a conocer por fin su historia. Colombia tiene la desdicha de ser un país que no conoce su historia y que habla de ella sin saber y busca a otros sectores sin conocerlos. Entonces creo que sería un libro que específicamente se lo mandaría o a los abuelitos o a generaciones futuras.